Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo y siempre va a ser un privilegio el poder servir a Dios y a todos sus hijos. A través de este programa solamente queremos decirles que queremos siempre reivindicar el así dice el Señor y queremos siempre tener bien claro que toda la gloria, la honra y la alabanza, y si hay algo que decir de este trabajo, bueno, todo eso le pertenece a Dios. Así que estamos una vez más viniendo hasta sus hogares para pues aprender más de este maravilloso libro llamado la Biblia, que por cierto no solamente está allí para que lo pongas en tu repisa, en tu biblioteca, en la mesa o en algún lugar importante de tu casa, sino que está allí para que tú lo leas. Y porque no lo leen es que tenemos tantos problemas y tenemos tanto lío alrededor del mundo, precisamente porque no se está leyendo la Biblia. Esta semana han pasado muchas cosas a nivel mundial y sinceramente no sé dónde va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos es dónde va a terminar la iglesia del Dios vivo, la novia de Jesucristo. En cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, con cuerpos como el de Él. En consecuencia, debemos de estar trabajando para eso, para que lo sobrenatural vuelva a moverse en nuestro medio. Si algo no ha estado viniendo a los ojos de las personas de este mundo, es precisamente que ellos han estado extrañando ver a Dios. Si lees la Biblia a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la gente siempre estaba viendo a Dios. Ellos incluso llamaron a Israel el pueblo cuyo Dios pelea por ellos. Cuando Israel pasaba por algún pueblito, ellos estaban con mucho temor, digo los pueblos, por donde pasaba Israel, porque ellos tenían presente de que donde quien quiera que se opusiese a ese Dios todopoderoso era pueblo destruido. ¿Y cómo era destruido? De una manera sobrenatural. Y en los últimos 2000 años ha habido muy pocos, pero muy pocos casos donde se haya visto la sobrenaturalidad de Dios siendo manifestada. Y es razón por la cual vemos toda esta rebeldía de las personas en todo el mundo. No están viendo a Dios realmente en sus medios. Y quienes parecían ser los héroes de esto en estos tiempos del fin, personas o países o misioneros que venían de ciertos países aparentemente de primer mundo, no hicieron más que anunciar algo que llegó a ser pura letra y nunca se llegó a vivificar. Entonces estamos aquí como una señal de que las cosas hay que ponerlas en su sitio y para que funcionen hay que hacerlo de acuerdo a como está en el manual divino que se llama la Biblia. Si no hacemos las cosas bíblicamente hablando, no van a producir el resultado que produjeron en aquellos días gloriosos, esos días de antaño, y vamos a seguir en la misma rutina. Y ojo que ahora tenemos el plus de están no solamente grupos contrarios a la palabra moviéndose más que nunca, sino que tenemos a las naciones de este mundo representadas por la ONU haciendo una lista
en la que nos están incluyendo como grupos peligrosos. Prácticamente en no mucho tiempo vamos a tener esa lista en donde seremos considerados, sin exageración, como ISIS o Al Qaeda, porque estamos en contra de la agenda globalista pervertida que estos gobiernos representados por la ONU quieren imponer a nivel mundial, o ya están imponiendo a nivel mundial. Y esa culpa no la tiene solamente el diablo o el mundo o las personas de este mundo, porque sea como fuera, ese es su trabajo, el de corromper lo que Dios había hecho bueno. La culpa de todo esto la tienen pues los malos cristianos que no han estado haciendo su trabajo. Alguna vez Alberto Einstein, sí, el que se conoce como el creador de la bomba atómica y el que propuso la teoría de la relatividad y cosas por el estilo, dijo que si el mal está avanzando es porque los hombres buenos no están haciendo nada. Y es cierto. ¿Quiénes están ahora en las más altas cúpulas de los poderes de este mundo? Personas que están promoviendo su ideología. Eso quiero que lo sepas. Si cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, estuvieran en las altas cúpulas de los gobiernos, la cosa sería diferente. Pero ¿a quiénes tenemos en las altas cúpulas de los gobiernos? Tenemos a pederastas, tenemos a homosexuales, tenemos a lesbianas, tenemos a pervertidos, tenemos a sádicos, tenemos a todo tipo de enfermo, de cualquier enfermedad moral que se pueda mencionar en este mundo. Así que pónganle mucha atención a lo que vamos a hablar, porque tiene que ver y mucho con la razón por la cual está pues la cosa tan mala hoy por hoy, y por qué hay muchos cristianos también que están muriendo en medio de una pandemia que se supone deberíamos de haberle pasado por encima, pero no ha sido el caso. Y todo eso tiene su explicación y la podemos resumir en unas cuantas palabras, como por ejemplo, no hemos sido obedientes, no hemos sido disciplinados y no hemos sido constantes. Y esa ha sido la razón por la cual muchos, de una manera indisciplinada y como si no tuvieran o como si no hayan sido advertidos, se lanzaron a pensar de que ya eran esos hijos de Dios inmunizados. ¿Y qué pasó? Hoy día los tenemos que ir a visitar a una tumba en algún cementerio. Y así siguen y siguen por todos lados, como esto lo de la vacuna. Hoy día me sorprendo y me quedo así boquiabierto cuando veo cristianos que son completamente reacios a ponerse vacunas. Tenemos entre los nuestros, los propios, porque algunos no se quieren vacunar porque mira, en Japón botaron muchísimas vacunas a la basura porque estaban contaminadas con algún cierto tipo de metal. Y bueno, eso es lo que pasa en la industria, en cualquier actividad industrial que se desarrolle sobre la faz de este planeta. Puede haber que existan muestras o que existan cosas que ellos fabrican con errores, pero eso no quiere decir que la vacuna en sí no sea algo que no nos que nos vaya a hacer daño, cuando está probado y lo estamos viendo que enfermedades como la polio,
como el sarampión, y etcétera, 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 lograron ser erradicadas de delante de nosotros gracias a vacunas. Yo no sé si se recuerdan, pero la polio es una enfermedad que al que le da lo deja malo. Y depende de cómo le dio la enfermedad. Lo deja de malo a muy, muy malo y extremadamente malo en todo sentido de la palabra. ¿Y cómo se erradicó la polio? Gracias a las vacunas. Así que no podemos venir y decir abiertamente que una vacuna es la marca de la bestia, que una vacuna es una vía por la cual nos van a inyectar un chip y que esto, aquello y lo otro. No. Como cristianos estamos aquí para saber que según la palabra de Dios, si amamos a Dios, también amamos a nuestros prójimos. Y lo que menos queremos es causarles daño. Entonces, ¿cómo promuevo el no causarle daño a mi prójimo? Vacunándome y también manteniendo las medidas de bioseguridad. Una de las cosas que podemos poner ahí como sobresaliente del hecho de no estar saliendo tanto y quedarnos en casa es, por ejemplo, cuando pasó aquel espíritu de muerte, aquella plaga de la muerte por las calles de Egipto. Dios le dijo a Moisés y a todos los que eran de Dios que se quedasen en sus casas. Y según podemos observar, hasta personas que no eran necesariamente hebreas, pero si se sujetaban a Dios, y ahí vemos un poco el escenario de la gracia, si podían hacerlo era porque era gente que, bueno, y se iba a librar de una forma u otra de ese mal. Ahora, claro, ahí también tenemos a los Datán y a los Corés, que sin embargo, a pesar de que obedecieron, terminaron siendo de aquellos, junto con ese otro grupo de gente, a quienes la tierra se los tragó. Es algo que no podemos evitar, porque eso no viene por el lado de la gracia o la elección o la escogencia, sino que eso viene partiendo del punto de que hay cosas que uno puede hacer y la gracia de Dios le puede ser derramada también. Pero eso no era para salvación, pues, porque el que se sana de algo o el que se libra de una enfermedad, tarde que temprano viene, se vuelve a enfermar o de todas maneras, mientras todavía no exista la transformación, va, va a ir a parar a una tumba, ¿ve? Por eso es que en estos avivamientos de los 50, 60, 70, se podía notar que cuando venían eh, predicadores con el don de la sanidad divina o con la promesa de hacer líneas de oración para que se orase por ellos, la gente iba pues en multitudes enormes a visitar estos lugares y ser orados. Pero recuerden, la gracia de Dios, si bien es cierto, viene a ti, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Uno no debe buscar solamente la sanación de su cuerpo, sino que debe de buscar la sanación de su alma, ¿sí? Porque si de algo todo este mundo está enfermo es del pecado. Y entonces uno tiene que ser librado de eso. La gente no se va al cielo por hacer buenas obras. Oiga, un pederasta puede hacer muy buenas obras. Mire a este señor Epstein, allá en los Estados Unidos, un tremendo pederasta, un tremendo pervertido. Era un filántropo. Donaba su dinero a los pobres, invertía su dinero en cosas que le pudiesen ser de beneficio no solamente a él y a su compañía, sino a toda la humanidad. Un filántropo que se relacionó con proyectos enormes pro la humanidad, por la humanidad. Y mira, era un tremendo pervertido. Epstein hace unos años pues
fue encarcelado, acusado de pederastia, de perversiones. Pederastia quiere decir abuso contra menores de edad. Entonces, pervertido, fue encarcelado y antes de que sea enjuiciado, lo suicidaron. Sabía mucho de muchos. Entonces, como dijo el otro día Bill Gates, hay que tener mucho cuidado porque mira, el tipo está muerto. Así que si ellos dicen que hay que tener mucho cuidado es porque la cosa está bien fea de fea y Dios nos ayude. Pero es así. Así que no por ser bueno te vas a ir al cielo, ¿ves? Te vas a ir al cielo, o mejor dicho, vas a entrar en esa promesa siempre y cuando seas de aquel o aquellos que, bueno, hayan sido llamados por Dios para ese fin. No es para todos. Eso es la exclusividad de la palabra, ¿sí? Hermano, pero Jesús murió por todos los que él tenía que redimir, no fue por todos, porque si todos se fueran a salvar, entonces ¿para qué estamos creyendo el Evangelio? ¿Para qué estamos viviendo lo más pegados a los mandamientos de Dios? Si todo el mundo se va a salvar, sea como sea. Y eso no es así. Si tú crees que todo el mundo se va a salvar, eso es una doctrina de una iglesia que se llama la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal salva hasta a la serpiente antigua. Y hay muchos que hemos tenido alrededor nuestro y que ahora están por otros lados, eran fanáticos de la postura de la Iglesia Universal. Es una secta, por cierto, donde todo el mundo se salva, ¿sí? Y bueno, pues Dios tenga misericordia, ¿ve? Dios tenga misericordia de este tipo de gente que se lanza a ese tipo de cosas, ¿ve? Entonces, siempre ténganlo presente. No podemos llegar allá a ver el cumplimiento de las promesas de Dios si es que no somos completamente conscientes de que esto no se trata de una conversión masiva de gente que no tiene nada que ver en el plan de Dios, pero se trata de un rescate, una redención. Y lo otro es que debes de tener presente es que tampoco no se trata en absoluto de que ahora nosotros sepamos quién es y quién no es. Ahí viene el reto para todos nosotros, porque todos somos llamados a ser conscientes del que hace esa separación es Dios. Nosotros, ¿qué trabajo tenemos entonces? Nuestro trabajo es predicar el Evangelio, anunciar la verdad a toda persona, sin hacer excepciones. Y el que cree, bueno, Dios lo bendiga, esta es su promesa. Pero el que no cree, esta también es su promesa. Los que creen obtienen vida, los que no creen, su fin es la muerte. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, esa decisión no la haces tú, o sea, digo, la de separar a las personas, pero cada individuo hace su propia escogencia, o es marcado o es sellado. Y en el tiempo de la apretura manifiestan lo que ellos realmente, al fin y al cabo, son. ¿Ves? No es que de pronto va a llegar aquí la Fuerza Nacional y nos va a imponer unos chips y nos van a cerrar las iglesias. Eso no es así. El hermano Branham muchas veces habló sobre esa situación, hasta que en algún tiempo vino y dijo que si bien es cierto la Fuerza Nacional puso a Israel en su sitio y la Fuerza Nacional hizo muchas otras cosas, no obstante, a la iglesia la Fuerza Nacional no la va a poner en su sitio. La fuerza tiene que ser una fuerza sobrenatural la que nos va a llevar hacia arriba, ¿sí? Así que la apretura como tú la estás viendo, creo que la estabas viendo mal.
A nosotros, la fuerza nacional no nos cierra las iglesias. La fuerza nacional una fuerza sobrenatural nos va a llevar hacia arriba. O sea, con la iglesia eso no tiene efecto, porque la iglesia del Dios viviente, ¿saben algo? Tiene una señal, tiene un sello, tiene un distintivo que la va a hacer sobresalir por encima de todo lo demás. Porque mientras que a todo el mundo los están sellando, mientras que todo el mundo los están marcando, los están presionando, con nosotros no es. Ahora, lo otro que debes de saber es que alrededor del mundo tenemos dos posturas. Que hay una tribulación premilenial o que mira, no existe tribulación y que postmilenio vamos a ver todas las promesas de Dios. O sea, hay una postura que dice que hay tribulación y hay otra postura que dice que no hay tribulación. Hay una postura que dice que el rapto de la iglesia es premilenial y hay otra postura que dice que el rapto de la iglesia es postmilenial. Y existen otras posturas que dicen que no existe nada de nada, que todo va directamente como debe de terminar. Entonces, ante ese tipo de cosas, y muchas veces vemos al reverendo William Branham, a veces tomando cierta postura y a veces tomando la otra postura, y al final uno termina así con la cabeza que le da vueltas, pero lo que sí debemos de captar no es a veces cosas que él cita de otras personas, sino que lo que debemos de captar es lo que nosotros debemos de llegar a ser. Y es que algo nos hemos olvidado y nos hemos acostumbrado a la gracia barata antes que ir por el camino de la gracia que costó. En otras palabras, costó el precio de la sangre derramada en la cruz allá en aquel Gólgota, y ese sacrificio pagó el precio de nuestra libertad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Hay mucha gente que hoy día piensa que se debería de pasar por alto el seguir creyendo el sacrificio vicario de Cristo allá en la cruz. O sea, de seguir creyendo que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, en nuestro reemplazo. Cuando la culpa era nuestra, Él murió por nosotros. Por eso, ténganlo presente. Él limpia a su iglesia. ¿Ve? Él la hace pura y la presenta como la iglesia es. Por eso es imposible, es inaudito creer que muchas personas crean que, bueno, al fin y al cabo Dios me va a llevar, Dios me va a salvar como sea que soy porque Él me escogió. Si Él te escogió, tú eres una persona diferente. ¿Ve? Y bueno, pues hoy día vamos a hablar de ese tipo de personas pusilánimes, de ese tipo de personas mediocres, y digo mediocres porque están siempre así en el medio, no se terminan de decidir por uno o lo otro, y vamos a ver cómo es que Dios los clasifica y cómo es que funciona todo esto en ese mundo invisible y sobrenatural. Y vamos a hacer énfasis especial sobre estas muchas iglesias que existen y a las que muchos van pensando que van a conseguir lo que Dios ha prometido, cuando creer que eso es así, o sea, creer que todas estas líneas del mensaje, estas sectas del mensaje, estos ismos del mensaje, están en la misma línea de la simiente original, entonces es creer que un hombre casado con otro hombre pueden engendrar hijos, y eso no es así. Dios nos ayude, Dios nos ayude.
Toda familia está constituida de un padre, de una madre y sus hijos. Así que vamos a ir ahí de lleno y el tema de hoy le hemos puesto un título un poquito tirado de los cabellos para los curiosos, y espero que se entienda que solamente le puse el título para que, bueno, lleguen aquí tantos y como puedan. Algunos de curiosos y los que realmente conocen de qué se trata, bueno, sepan que ahí van a encontrar al respecto. Hoy día vamos a aplicar la casa sola caminando por lugares secos. ¿Sí? Bueno, Salmo 63, todos juntos. Salmo 63, versículo 1. Y luego vamos a Lucas, capítulo 11, versículos 21 al 26. La palabra del Señor dice así. Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Ve? Vamos despacio. Luego en Lucas, capítulo 11, versículos 21 al 26, dice lo siguiente. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida, adornada, y entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces ahí nos vamos a detener y vamos a analizar este precioso tema, y con la ayuda de Dios pues sé que vamos a conseguir mucha bendición. Dios los bendiga, Dios los guarde, y bueno pues oren bastante por mí mientras estoy hablando al respecto, pero primero vamos todos a orar, a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tu palabra no ha cambiado y menos ha fallado. Concédenos, Señor, el poder estar siempre atentos a tu voz, a tus señales, a tus tiempos. Intercedemos una vez más por aquellos que están enfermos, por aquellos que han perdido sus seres queridos, por aquellos que aún siguen perdiendo sus trabajos. Oramos por esta nación, Señor, para que seas tú revirtiendo esa situación mala hacia donde se dirige. Que seas tú, Señor, reedificando la economía, fortaleciendo todo lo que tenga que fortalecerse, y seas tú, Señor, dirigiendo a los gobernantes que hay en esta nación, que hagan las cosas buenas y que, Señor, no permitas tú que se destruya la estabilidad en este país. Señor Jesucristo, oramos por aquellos que están oyendo los programas
en distintas partes del mundo, que puedas tú, Señor, permitirnos el poder seguir anunciando el reino de Dios a través de esta emisora de radio, que nos concedas las herramientas, que nos concedas todo aquello que se requiere también para los pagos de los servicios de radio y sabemos, Señor, que tú estás allí en el corazón de cada verdadero cristiano en todas las partes del mundo, donde quiera que ellos estén, y tú vas a mover tus piezas, tú vas a mover tus hombres, tus santos, para que apoyen la causa de Cristo. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y solamente pedimos que siempre seas tú guiándonos con esa sabiduría que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en el universo. Padre Santo, sea usted siempre quien reciba la gloria, la honra y alabanza por todo lo que hagamos. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces las cosas están así. A veces y muchas veces las personas caminan por este mundo pensando que ya se las saben todas cuando en realidad no saben nada. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No hay que fiarnos en nuestra propia prudencia. Ojo con eso. No hay que fiarnos en nuestra propia prudencia, o sea, nuestra propia sabiduría. A veces más te fías en tu calle que en la sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces ahí está un gran reto, ¿ya? Tenemos un gran reto. Bueno, si acabas de ver conmigo lo que acabamos de leer, podemos captar dos escenarios. Dos escenarios en donde vemos dos individuos, por así decirlo, que aparentemente están vacíos. Uno tiene sed de Dios y el otro parece como que no tenía sed de Dios ni de nadie, pero que estaba esperando que le sea regresado el espíritu inmundo que le acababan de echar fuera. ¿Ve? En el primer escenario vemos al salmista escribiendo: Dios mío, perdón, Dios mío eres tú. Y dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿ve? En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Recuerden, el agua, en este caso, significa pues la palabra que vivifica, la palabra que limpia, ¿ve? Hay mucha gente que piensa que habla de multitud de gentes. No, en este caso no es así. Entonces, donde no hay palabra, uno está vacío, uno está atascado, uno está atorado, ¿sí? No ata ni desata, no sube ni baja, pero está ahí. Tiene sed de Dios. ¿Ve? Hay muchos de ustedes que están en esa condición. En iglesias donde no hay palabra de Dios, donde no hay palabra viva, donde no hay Biblia para comenzar. Y lo único que te cuentan son fábulas e historias que ellos mismos levantan
de los sermones del reverendo William Branham. Ahora, te puedes inventar lo que sea. Alguna vez le escuché decir a uno de mis amigos, oiga, el profeta dijo, ante cualquier controversia, escuchen las cintas. Pero ¿qué hacen hoy día? Van y buscan en el puro texto, en la base de datos, y no es lo mismo. Una cosa es escuchar al profeta y otra cosa es buscar entre sus dichos. ¿Ve? Ahí vamos a meternos en un lío bien grueso. Muchas veces cuando yo estudio, me pongo los audífonos y escucho cómo está hablando aquel varón en su inglés de campo, en su inglés de montaña, pero escucho cómo está hablando. Entonces tú ves ahí cómo sube el tono, cómo baja el tono de su voz, el énfasis en la voz, y entonces rápidamente te das cuenta a qué se está refiriendo o de qué está hablando. Pero cuando tú ves el texto plano, donde a veces no sabes si le pusieron la coma y el punto y coma donde debe de ser, entonces te encuentras con un problema. Y eso es grave, porque siendo tú un personaje que ni siquiera conoce su idioma y menos te adentras a ver qué es lo que está diciendo realmente, nos encontramos ante un gran peligro, ¿sí? De tergiversar todo lo que él dijo. Y eso es lo que hemos tenido, ¿eh? Entonces, cuando se inventó esto de la búsqueda de temas a través de sistemas computacionales, muchos dejaron de oír al hombre, de escuchar lo que decía, y es por eso que hemos visto que han nacido todos estos problemas que hoy día tenemos que afrontar. Cuando teníamos 2 o 3 cosas raras volando por ahí, de pronto ahora tenemos innumerables, muchos credos y dogmas alrededor de este mensaje. Pero para quienes no sabían, el mensaje no es exclusividad de este tiempo. El mensaje viene siendo predicado desde tiempo antiguo. Y si recuerdas, la razón por la cual Dios envía a sus profetas es para devolvernos al mensaje, o sea, volvernos a traer al orden escritural, al orden de la palabra. No nos saca de la palabra, nos vuelve a meter a la palabra. Y no crea un mundo paralelo en donde todo es peace and love y donde puedes hacer lo que te da la gana siempre y cuando te dé permiso el profeta. No es así. Recuerden, los fariseos vinieron delante de Jesús y le sacaron supuestamente su carta ganadora y le dijeron, mira, ¿qué nos dices acerca de la carta de repudio que nos predicó el profeta? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, no dijo nada en contra del hombre, no dijo nada en contra del ministro, del ministerio. Él vino y les dijo, eso lo dijo por causa de la dureza en el corazón de todos ustedes. Pero, o más al principio, eso no fue así. Entonces, de acuerdo a la situación y como estaban las cosas, Moisés tuvo que darles una salida. Porque la cosa era terrible. El hombre era lo que era. Y sin Jesús, todos estaríamos todavía perdidos. Pero Moisés vino y les dio una salida. Pero viene la palabra pura y arregla todo eso. ¿Ya? Ahora, viendo las cosas como las veía el profeta de Dios, el reverendo William Branham, a algunos les dijo muchas cosas muy interesantes, pero eran casos particulares, individuales, que solamente se podían hacer en esa situación en particular. Y no era algo que iba a trascender a lo largo del tiempo como una regla tampoco. Porque lo demuestra Jesús y les dice, ustedes han estado haciendo la misma cosa que Moisés dijo a cierta gente
por causa de que se habían salido de las escrituras y todo estaba chueco, todo estaba al revés. Pero yo vengo a decirles algo que tiene que ver con el plan de Dios, ¿sí? Que tiene que ver con lo que Él realmente dijo, ¿ve? Y lo que realmente pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿ve? Eh, es algo que debemos de estar siempre observando, que todo lo que se hace debe de ser conforme a las escrituras, ¿ve? Jesús vino y los confrontó con la palabra original, la palabra simiente, el pensamiento inicial, y ellos pues ahí no encontraron forma de cómo esconderse. Eso es lo que quiero que ustedes, todos ustedes, noten. Estamos hasta ahí. Entonces hoy día estamos ante ese mismo problema. Vienen y te dicen, no, pues el profeta dijo así. El profeta dijo así. Ahí vamos a ver en las escrituras. Es como el caso de esa gente en Flagstaff. Que mira, a cierta persona le escribieron así, entonces eso lo aplicamos a todos los enredados y todos los locos estos, y hasta este hijo de esa millonaria que podría ser un ministro. No, pues ahí no está primando el Espíritu Santo. Ahí lo que están buscando es que la iglesia sea solvente, y para que sea solvente hay que darle el gusto a esa persona que tiene dinero, bueno, aceptando a este sinvergüenza, y nos avalamos en cartitas que escribió el profeta William Branham. No es así, pues. Ese tipo no podría ser ni siquiera co-pastor, pero lo tienen ahí por causa del dinero de su familia, ¿sí? Y lo digo así. Lo mismo sucede aquí, en el mismo Arizona, con este señor McHughes. Ahí creen que el profeta regresa, ahí creen que hay retorno, ahí creen que, mira que William Branham va a venir a hacer una agenda especial. No, señores, no va a ser así. Si ustedes siguen el orden de la resurrección, eso de Cristo y las primicias, que bueno, primero viene el profeta y luego... no. Lee todo el capítulo aquel de 1 Corintios 15. Es Cristo la primicia, Cristo los primeros frutos, Cristo, ¿sí? Ahora, se levantan estos. Los muertos en Cristo se levantan. Y los que no están muertos, bueno, son transformados. Y todos allá a encontrarnos con el Señor. Recuerda, los que están durmiendo están esperando por nosotros, ¿sí? No están esperando que se levante William Branham, no, están esperando por nosotros. Es lo que dice la Escritura. No, pues que nosotros somos la novia y la novia comienza con un profeta. No, la novia comenzó antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, allá cuando Dios estaba haciendo el plan de redención, cuando Cristo fue allá crucificado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y Él estaba haciendo los planos, los proyectos, todo lo que tenga que referirse al futuro. Allá ya teníamos la novia de Cristo. Así que no vengas aquí a hablarme tonterías. ¿Ve? La novia de Cristo no se está haciendo. La novia de Cristo está reconociendo su posición. Entonces la gente que ha estado en el plan de Dios siempre ha estado buscando el apegarse o aferrarse a la palabra. Es como la mujer samaritana o la misma María Magdalena. Iban a iglesias distintas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que estas dos, cuando se encontraron con la palabra, sus almas estaban sedientas, su carne anhelaba la palabra, estaban rodeados de pura tierra seca y árida donde no había agua. Y cuando vino el agua,
que ellas habrían de beber y de la que nunca más tendrían sed, no dudaron y siguieron a Jesús por la palabra. ¿Ve? Eso es lo que quiero que notes. Pero hay otros que no. Hay otros a quienes el mal espíritu se les va y van buscando más malos espíritus. Saltan de la iglesia del retorno a la de los truenos a la otra rara de por allá, se van a tocar cintas, se van con los muchachos de las cintas, se van con los de la deidad suprema corrupta que predica Lee Bail, y la parucía y esto, y se van allá donde Bob Lambert, y se van allá con este otro trinitario, y se van con este otro de allá, y con este de aquí, y así dan vueltas y van brincando y brincando, cargándose espíritus, y no están buscando a Dios. Es lo que dice Jesús. Jesús mismo dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, o sea, estaba preparada para él. Y ahora aquí no está hablando de que de pronto esa casita estaba siendo puesta a disposición de quien sea, no, esta estaba preparada para él, en sus ojos esto era para él. Imagínate tú a uno de estos muchachos progresistas o a uno de estos muchachos punk o emos o de estos raros que existen allá afuera, ponlo en la puerta de la iglesia. ¿Tú crees que va a querer entrar? Él ve Biblias, él ve un diácono, él ve orden, todo está limpio, no hay desorden, ¿ve? No se va a sentir en su atmósfera de desorden, de rock, de violencia, de drogas, ¿ve? Él va a ver eso como algo a donde él no quisiera entrar, ¿ve? Pero este demonio vino y vio que la casa estaba barrida y adornada, o sea, para él eso estaba como dicen los españoles, estaba guay, era una casa guay. Los americanos dicen cool, ¿no? Eso estaba muy, pero muy pegado a lo que le gusta a este demonio. ¿Ve? O sea, esa persona nunca dejó de ser una persona que buscaba el mal o que se proponía a lo malo. Entonces el diablo dijo, no, pues este necesita una visita, pero de esas buenas. Y fue y llamó a 7 peores que él, y entrados moraron allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que quiero que pongan, que le pongan mucha atención. Tenemos entonces 2 escenarios muy bien remarcados, ¿sí? Entonces, de pronto uno les predica la verdad y van de Guatemala y se meten a Guatepeor, ¿ves? Y no estoy usando sus países como insinuando de que sus países sean malos. No. Es un ejemplo, es una palabra que se usa en esta parte del mundo hispano, ¿verdad? De mal en peor. Se van de mal en peor. Entonces, tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Es que no están buscando la palabra, están buscando un sitio que se asemeje a aquella iglesia o aquel grupo de gente de falsa doctrina donde ellos iban, se van a otro sitio de falsa doctrina, que tienen un espíritu semejante, parecido. Vienen a hacer lo mismo, solo que con matiz distinta. Pero no, el que busca palabra de Dios, oye, busca palabra de Dios. Yo soy uno de esos de los que enfatiza el venir a la iglesia a oír palabra de Dios. Hay otros que estas iglesias de falsa doctrina le ponen énfasis al estímulo de los sentidos a través de lo que se llama las canciones. Los cantos les estimulan, los alegran, los entristecen. De alguna manera u otra buscan eso que es manipular los sentidos.
Y Dios no lidia de esa manera, pues Dios no es que de pronto la palabra de Dios no me estimule a una reacción, cierto, pero no viene usted a trabajar con los estímulos de la gente. O sea, ya se alegraron, ya están bien, sí, gloria a Dios, eso es Dios. No, te han estimulado usando técnicas psicológicas, podemos decirlo, y te han creado esa atmósfera, ¿ves? Yo no digo que nadie deba de cantar. Estoy diciendo que lo que sea que hagamos debe exaltar a Dios y no a nosotros. O sea, no buscar nuestra alegría o nuestra aceptación. Entonces le pones un tamborcito ahí, le pones lo otro, tum, 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 y bueno, el cuerpo humano es un cuerpo rítmico y por ende tiende más a buscar eh, el, el tema de los sentidos y bueno, ustedes que saben manipular a la gente saben cómo es eso, ¿verdad? Pero eso no busco yo, no busca la iglesia verdadera. La iglesia verdadera busca que la gente adore a Dios y que cuando venga la palabra, eso sea lo que los estimule. ¿Ves? La palabra de Dios. Ahora, no esas palabras huecas que vienen solamente a estimular tu yo, sino que vienen, está hablando de la palabra que viene te saca a ti a un lado y pone a Dios en su sitio. ¿Ves? Saca tu naturaleza y pone la naturaleza de Dios ahí exactamente en ti. Pero eso solamente va a funcionar si tenemos al tipo correcto de individuo delante de nosotros. O sea, hablo del verdadero siervo de Dios, Dios vestido de ese ministerio, haciendo su obra. ¿Ve? En nuestra serie Entrando en el Espíritu del día miércoles y del día viernes, eh, hicimos declaraciones muy tremendas sobre lo que es un verdadero ministro. Y en esos dos programas dejamos bien en claro, y bueno, respaldado por la Escritura, que estos ministros que abundan por ahí y por montones, la mayoría no fueron nunca llamados por Dios ni nunca fueron enviados por Dios. Miren, una de las razones por la cual todo está terriblemente mal es que tenemos muchos misioneros caminando por todas las partes del mundo quienes no deberían de estar en ese ministerio, porque le han hecho mucho mal al avance del Evangelio. Envían lo peor de lo peor. Envían gente que no conoce las Escrituras. Yo hace muchos años, cuando no conocía mucho de Dios, ni las Escrituras, ni de la Biblia, bueno, necesitaba ayuda y convocaba a tantos y como podía. Pero hoy me doy cuenta que no es que de pronto necesite a alguien más, pero en Cristo lo tengo todo. Entonces, si antes no dormía 5 días por atender a los misioneros, por darles todo lo mejor y que se sientan bien en lo que duraba su estadía, hoy día duermo tranquilo y yo mismo hago mis sermones y creo que es de más bendición para mi gente que cualquier otro eh, sermón que venga pues repetitivo, más que todo repetitivo y que no aporte nada nuevo cuando en la misma escuela o en la academia, en el ámbito eh, de la universidad o de las ciencias, algo que uno dijo hace
creo que ahora actualmente es 5 años o 3 años, creo. Hay conocimientos que no se pueden invocar si tienen más de 3 o 5 años de antigüedad, cualquiera sea el caso, porque todo entendimiento avanza. Y tenemos gente que viene con el mismo sermón, con las mismas cosas. Tienen 5 o menos de 10 sermones, si fuera el caso, los cuales repiten y repiten y repiten y repiten. Eso no es de bendición para mí. Entonces, o si no vienen y no se dan cuenta que están con el mismo diablo a su costado, y tú dices, pero ¿y qué pasó? Que este perro no huele bien, no está detectando los explosivos ahí, algo está muy mal con ese can, ¿ve? Entonces, a veces suena duro y rudo como yo hablo, pero es la verdad. ¿Te imaginas tú todo el caos que habría a nivel mundial si esos perritos detectores de drogas, detectores de bombas, no hicieran bien su trabajo? Y te imaginas todo el caos en el que estamos porque estos misioneros, a quienes Dios nos llamó, pero cual mercenarios, van a estos países siempre y cuando haya una buena paga. Entonces prefiero nada y prefiero siempre, miren, no es que lo mejor que tenemos es Cristo. Cristo es lo único que tenemos. Todo lo demás está de sobra. Y Cristo está en su ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple de verdad. El que viene y te pone en la palabra. Hay mucha gente que está mal acostumbrada a un ministerio quíntuple que solo manipula los sentimientos. Y les gusta eso, pues no sé si han visto por qué la gente oye radio, músicas en la radio, canciones en la radio. Ahí están, ahí con su música triste, que habla del amor o de la muerte, la desdicha, lo que sea. Ahí están con su música, ¿no? Porque les gusta estar estimulados. Están tristes, se ponen a escuchar esas canciones así de tono triste y se llevan toda la tarde o todo el día o llorando o fiesteando, lo que sea. Ese es el hombre. Va a buscar lo que vaya acorde a cómo él siente o percibe las cosas. Me dejo entender. Bueno, así va la cosa. Entonces, tenemos dos tipos de personas, ¿ya? Por eso es que le hemos titulado a esto la casa sola y caminando por lugares secos. Porque hay un problema hoy en día, ¿sí? Hay un problema muy fuerte hoy en día entre los creyentes, ¿sí? O mejor dicho, entre el creyente que piensa que el no creyente está haciendo bien y quieren ir siguiéndole los pasos, y eso no es así. ¿Ves? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No sé si están entendidos con este capítulo, pero claramente y evidentemente el apóstol Pedro nos está hablando acerca de una realidad que muchos, sí, creo que en este caso sí es, muchos ignoran y que pocos están advertidos. Vamos a ver cómo nos va aquí. Déjame poner el capítulo completo, porque yo sé que algunos de ustedes
no están captando lo que les estoy diciendo. Y no captan lo que les digo porque no están leyendo sus Biblias, señores. Lean sus Biblias. El capítulo 2 de Segunda de Pedro comienza con un discurso, o Pedro empieza hablando acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, ¿sí? Y es prácticamente todo lo que trata este capítulo. Y es exactamente de estos falsos profetas y de estos falsos maestros a los que él se está refiriendo en el versículo que yo les acabo de mencionar. Y él dice que estos son fuentes sin agua, no tienen palabra, y nubes empujadas por tormenta. ¿Ve? Donde hay problema, ahí están. Es como el cantinero. El cantinero tiene negocio y el negocio se debe a que la gente con problemas viene a consumir alcohol, ¿ve? Y mientras más alcohol consuman, más negocio para el cantinero. Así que al cantinero le conviene que haya más problemas allá afuera y tendrá más probabilidades de ganar dinero. Por eso es que Pablo a los falsos ministros los compara como cantineros también, ¿sí? ¿A qué no lo sabías? Sí, Pablo los compara con cantineros. El cantinero viene, te escucha y te da la razón por lo regular y te dice, sí, está bien, sigue tomando, sí, y tú tienes la razón. Y entonces, ¿qué va a hacer el borrachín ese? Va a venir siempre a tu cantina a beber y a hablar contigo porque tú le das la razón. ¿Ves? Y estas iglesias de falsa doctrina paran llenas porque todos les dan la razón. Oiga, en mi iglesia yo veo algún bochinche, alguna cosa rara, les termino ni bien empieza. Porque si no, después eso se hace árbol grueso y encima que crece torcido, ya no lo voy a poder enderezar. Hay gente que se han ofendido y se han ido. Bueno, prefiero que al menos hayan escuchado que lo que estaban haciendo está mal, ¿sí? Y es por eso que a veces nuestras iglesias no son iglesias muy llenas de gente, porque lo que queremos es calidad y no cantidad. La iglesia de Cristo tiene que tener santos y santas de Dios, ¿sí? Santos y santas de Dios. Entonces a todos nuestros hermanitos y hermanitas les hemos puesto una valla bien alta, a donde quien quiera que quiera lo que desee, lo que quiere, tiene que superar esa valla, esa medida. Y esa medida es insuperable, que es la palabra de Dios. Ahora, no digo que hay gente que a pesar de tener este tipo de enseñanzas, se torne a hacer cosas que no debe. Oiga, Judas escuchó al mismo Jesús y no dejó de ser un demonio, ¿ve? No dejó de ser el hijo de perdición. Así que no te equivoques. La palabra cambia y transforma al que va a ser transformado. El que no fue llamado a ser transformado por la palabra, ni aunque le pongas el evangelio en griego ni en hebreo, se va a convertir. Nunca se va a convertir. Por eso no te equivoques, no es para todos, es solo para algunos. Y nuestros muchachos y nuestras muchachas tienen que ver la palabra, ¿ve? Tienen que reconocer la palabra. ¿Cuál? Buenos creyentes, ¿ve? Entonces, estos falsos maestros no tienen la palabra, ¿ve? El otro día le escuchaba decir a alguien, oye, mira, que el Gadareno era un ministro, era un diácono. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso este? Se dedica solamente a repetir lo que lee. Ni siquiera se fue a investigar. Por último, si me vas a hablar del Gadareno, dime quién realmente es, pues. Era un hombre lleno de demonios, como cualquier ministro predicador de falsa doctrina.
Y cuando vienes con la palabra, como que se amilana, hasta te invita a predicar, y luego cuando te vas, le das la espalda, te tira piedra, ¿ves? Esos son los endemoniados gadarenos. En toda iglesia de falsa doctrina que alguna vez he ido, me invitan a predicar, porque no dicen sus barbaridades en mi propia cara. Entonces me invitan a predicar, y ¿qué pasa? Bueno, cuando me voy, después de haberle dicho sus 20 verdades bíblicamente hablando, viene y dice, no, que este tipo vino a alborotar el rebaño, no es así lo que él dice, eso no está así en el mensaje. Y la gente, como no lee ni Biblia y no lee mensaje, piensan que el tipo está del todo bien y le dicen amén a todo lo que dice. Y eso es un problema, un grande y grueso problema. Entonces eso hay que ponerle pues límite, ¿no? Hay que ponerle, como dicen acá, su parche. Porque si no sigue. ¿Ves? Entonces, no solamente tenemos dos individuos aquí que están anhelando algo, o sea, uno anhela a Dios y el otro no anhela a Dios, está anhelando más demonios. Y una de las cosas que quiero que notes es que Jesús dice que ese demonio que salió siempre anda por lugares secos, o sea, donde no hay agua, donde no hay palabra. O sea, todas las iglesias de falsa doctrina donde no hay palabra son lugares secos. Y ahí vamos a encontrar la más grande manifestación de espíritus que tú nunca te hayas podido imaginar. Si el Gadareno tenía una legión, imagínate cuántas legiones hay en estas iglesias de falsa doctrina. Y es por eso que ves manifestaciones raras y media locas que tú vas a ver en esos lugares. No estamos imponiendo un orden de ¿cómo se llama? De seriedad o de estricto de estricta rigidez entre la gente, no. Pero lo que estamos sacando es que eviten el tener todo esto ahí creyendo de una manera diferente. ¿Ve? Cuando uno escucha la palabra, le guarda el respeto a la palabra, le dice amén, aleluya y todo eso. ¿Ya? Pero tenemos que ser transformados. Comencé hablando temprano de lo sobrenatural que no hay ahora en las iglesias. Y es precisamente por esto, porque no hay palabra de Dios, no hay sobrenatural. Entonces viene este movimiento, podemos decirle movimiento. Los globalistas no están trabajando solo de ahora. Desde hace muchísimos años ya están trabajando en la iglesia. Si te pones a estudiar la historia de cómo comenzó a ser empoderado el movimiento LGTB allá en los Estados Unidos, son precisamente las iglesias carismáticas las que dan inicio al movimiento del orgullo gay. Son las iglesias las que les dieron fuerza inicial e impulso al movimiento feminista. Lean la historia y van a encontrar ahí toditito lo que tiene que ver con esto. A mí me gusta levantar los hechos, ver cómo sucedieron las cosas. La vida de William Branham no solamente está en los libros, puedes encontrarlo en las cortes, puedes verificar todo lo que él dice en los diarios, puedes verlo a través de distintas maneras. Y lo que me gusta es, bueno, que en medio de todos los bochinches en los cuales le han tratado de meter, lo que sobresale es que, bueno, William Branham nunca se alejó del propósito inicial, para lo cual Dios lo había convocado. Y eso fue decirnos, señores, están haciéndolo mal, volvamos a la palabra. Esto nos va a llevar a convertirnos y nos va a llevar a encontrarnos con el Señor en los aires. Estamos esperando al Señor.
Mientras que todo el mundo está esperando un avivamiento por venir, William Branham viene y dice, ya no hay avivamiento, ya pasó, era el avivamiento de la palabra. Lo siguiente que viene es encontrarnos con el Señor. Y muchos, viene un gran avivamiento, viene un gran avivamiento. No viene nada, ya no viene nada, ya está todo. Hermano, ¿qué estás diciendo? En los 7 sellos él dijo esto. Sí, porque la iglesia todavía no había sido vivificada. Pero luego en los años posteriores, 64 y 65, él viene y dice, ya no hay nada. Lo que están esperando, lo que están anunciando, ayunos, vigilias, vigilias por el avivamiento que viene. No, él dice, no. Ya vino y no se dieron cuenta, era la palabra. Ya sucedió. Ustedes están esperando algo a lo cual hace rato le han pasado por alto. ¿Ves? Entonces, si tú no lees tu Biblia, no te das cuenta de nada de eso. Una de las malas costumbres alrededor de las iglesias es que piensan que porque van a una iglesia no tienen que leer su Biblia. Hoy tienes que leer tu Biblia más que nunca. ¿Sí? Entonces los espíritus inmundos caminan pues por estos lugares secos. ¿Ves? En cambio, cuando el Espíritu de Dios, cuando un hombre de Dios, por esas cuestiones de la vida, está en un lugar así, siente que se está muriendo de sed, tiene una necesidad en todo su ser de Dios, porque se ha dado cuenta que no hay agua por donde él está. No hay agua. ¿Ve? Pero a este que le botaron el espíritu inmundo, en vez de buscar de Dios, porque necesitaba tener a alguien ahí dentro, no, más bien preparó la atmósfera, quiero más maldad, quiero más demonios malos. Entonces se fue a distintas iglesias de fuentes sin agua y encontró a ese demonio, ¿verdad? Entonces ahora tenemos monstruos que tienen mezclas del retorno, de truenos, de Chico Cinta, y ahí tenemos versiones innumerables de cómo se pervierte a alguien sin la sana doctrina. En Judas, sí, el libro de un solo capítulo y que solamente vas a ver versículos. En el versículo 12, en la carta a Judas, dice lo siguiente: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Capten eso, está hablando del creyente que no es un creyente genuino. Él dice, a sí mismos son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Los vientos son doctrinas, los vientos son anuncios, los vientos son presagios, ¿ves? Son llevados de acá para allá. Todos esos ministros, esos pastores que van en estas juntillas, todos sin excepción, se han movido de aquí para allá, de allá para aquí, de arriba a abajo, jalados por todos los vientos. Dice que son árboles otoñales. Estoy leyendo el versículo. Un árbol otoñal, ¿qué cosa es? No tiene vida, pues. La vida se escapó de ahí hace rato. Sin fruto, ¿ves? 2 veces muertos y desarraigados. Oye, qué duro es Judas, ¿verdad? Y ahora si yo me pongo a decir eso en una forma moderna, ay, pero qué malo es usted, son almas de Dios, pobrecitos, hay que tenerles pena, No. Esos falsos ministros, esos de ahí que se dedican a llenarse los bolsillos, esos tienen que ser expuestos, ¿ve? Toda nuestra vida nosotros como iglesia nos hemos dedicado a ayudar a tantos y como hemos podido.
Y cuando ahora necesitamos la ayuda de todos estos, a los que hemos ayudado en todo el mundo, ¿tú crees que nos ayudan? No nos ayudan para nada. Hay gente a la que le hemos construido sus iglesias completitas. ¿Tú crees que llaman para ver cómo estamos? Para nada. ¿Ve? ¿Nos arrepentimos de lo que hemos hecho? No, para algo sirve. Por ahí de repente alguien se va a convertir, quizás. Pero nos hemos dedicado a quedarnos y renunciar a nuestros propios recursos para ayudar a estas personas. ¿Ve? Confiando que, bueno, es Dios y solo Dios al final el que dará la recompensa. Dios sabe por qué se hizo todos los esfuerzos que se hicieron. ¿Ve? Pero es algo que tienes que ver. Mientras que todos estos nubes sin aguas que se ponen al día con cualquier tontería que viene del extranjero, date cuenta, con el único fin, con el único propósito de llenarse los bolsillos de dinero y nada más. Ellos tienen autos, tienen camionetas, pickups, y cosas y casas, y se van a vivir realidades que ellos no son, ¿ve? A sitios a donde los alquileres son altos. Y tú te preguntas, ¿y de dónde sale todo ese dinero? ¿Ah? ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿De dónde se está produciendo toda esa feria? Bueno, pues eso es algo en lo que debes de pensar. Es por eso que pelean más por sus intereses que por la palabra de Dios. ¿Ves? Eso es algo que debes de notar. Es algo que tienes que ver. Bueno. Entonces eso es lo que dice, ¿no? Son manchas en vuestros ágapes. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con quién siquiera nos juntamos. ¿Ves? Porque aves de un mismo plumaje vuelan juntas. A mí me invitan a un montón de reuniones. Algunas veces he caído en alguna reunión, pero ya ni más. Se juntan ahí y luego dicen, mira, es que este hombre, él no está en cualquier lugar, él va donde hay gente sana. Y entonces ahí se ponen a, claro, como el hermano Luis es muy duro y rudo con los malos, entonces porque ellos estuvieron en una reunión donde yo estuve, entonces ya se van haciéndose de un nombre. Entonces yo no quiero nada con eso. Y así es como hacen. Mira, los que se toman la foto junto al este, al otro, pero no saben ni siquiera ya, porque a veces yo ni siquiera me pego a los que dicen que son buenos. Porque todo está chueco, señores. Todo está torcido. En Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 38, dice lo siguiente. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, vamos a leer la Biblia, hermanito, vamos. No, él dijo, venga a mí y beba. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, tiene que suceder exactamente lo mismo. Nosotros estamos ofreciéndole a las personas el agua de la cual nunca, bebiéndola, van a tener sed jamás. ¿Pero qué son estos? Estos son nubes sin agua, pues. Siempre te quedas con eso de no entendí al final lo que me quiso decir. Bueno, te contó la historia de
la Madre Teresa de Calcuta y te contó la historia de este, de aquel y del otro, pero no te contó nada del Evangelio. No predican el Evangelio. Se dedican a contar historias e historias y te citan un versículo bíblico para darle énfasis o ponerle atención a lo que ellos están diciendo. Pero no viene a ser el Evangelio, no viene a ser el Evangelio. El Evangelio te lo estoy diciendo hasta el cansancio, ya van casi 300 programas. El Evangelio no es enseñar la palabra. Cualquiera la puede enseñar. Un político se pone a enseñar la palabra, también puede enseñar la palabra. El Evangelio es la demostración de la palabra. Y eso no lo hace cualquiera. Donde tú vas tiene que haber señales, tiene que haber dejado algo. Y ustedes siempre van a ver ese algo. Milagros sucediendo. Cosas que así nada más no se pensaban que iban a suceder. Y no todo el tiempo, pero Dios de todas maneras se va a mostrar ahí. ¿Ve? Entonces Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego viene y dice, el que cree en mí. ¿Quiénes son los que primero deben de creer? Todos los ministros, ¿verdad? Y luego todos los demás, porque todos vamos al mismo nivel. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ve? Todo se resuelve solamente leyendo las Escrituras. Todo se resuelve solamente escuchando lo que dijo el hombre de Dios. No te malacostumbres solamente buscando en el texto de la infobase, porque basta que cambies la coma del lugar o el punto del lugar y ya está diciendo otra cosa. Yo tengo la versión del mensaje, la antigua versión, la que no la hacía grabaciones la voz de Dios, y tengo la versión que hace grabaciones la voz de Dios. Y créeme que los libros a veces dicen cosas distintas. Solo le movieron un punto, la disposición de los párrafos ya dice otra cosa. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Una vez le hice una pregunta a aquel que hacía los párrafos hace tiempo para grabaciones La Voz de Dios, el hermano Andes, el anciano. ¿Por qué es que cierta cosa, hablando de Bride Coming, the Bride Coming of Christ, la novia venida de Cristo, ¿por qué es que le cambiaron? ¿Por qué es que le han puesto una disposición diferente a como la dijo el profeta en este mensaje? Ya ha salido el sol. Y él me dijo, mira, por eso y muchas cosas más, creo que en esa época se estaba retirando de ser el que hacía los párrafos para grabaciones. Él me dijo, por esas muchas cosas más que no te voy a poder responder, es que ya no voy a hacer eso. Ya no voy a estar en ese trabajo. Y se retiró, se fue a Canadá. Y creo que en Canadá, no sé, no estoy seguro, pero eso fue lo último que yo vi. Porque lo que ellos ponen es, cuando el hermano Brown dice, The Bride Coming of Christ, la novia venida de Cristo, o sea, la novia es la venida de Cristo. Ellos ponen, y en The Bride, ponen una coma, The Coming of Christ. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, y la novia, la venida de Cristo, o sea, no, pues estás diciendo otra cosa. Sí, los que han estudiado esa parte se van a dar cuenta de a qué me estoy refiriendo, porque no quiero entrar en ese tema ahora. Y no solo eso, muchos otros lugares, muchas otras cosas. Las traducciones que está haciendo el Message Hub, hay muchas cosas ahí que están raras.
Hay cosas que están ahí fuera de orden, fuera de lugar, fuera de todo. Se aprecia el esfuerzo. No lo estoy desmereciendo, para nada en lo absoluto. Pero tienen que chequear eso porque hasta ministros gays estuvieron traduciendo esos mensajes. Ay, pero hermano, ¿qué tiene que ver que sea gay con tal de que lo haya traducido bien? No. El espíritu del mensaje no está en muchos de esos libros. Y eso es algo que deben de tener muy, pero muy en cuenta. Y hay otras cosas más que diría, pero bueno, en fin. Mínimo les digo, chequeen bien eso. Porque yo a veces consulto su base de datos de los textos que tienen ahí y no coincide, no dice lo mismo que dice el original, al menos, y menos, algunas veces dicen lo que dijo el profeta. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quiénes son los líderes de, de estos movimientos que están traduciendo el mensaje? Gente que no habla el español. Y si ponen a alguien a dirigir el programa, es gente que a veces ni siquiera sabe escribir español. Entonces me quedo sorprendido. Cuando yo he traducido sermones de William Branham, yo me he procurado hacer la cosa bien hecha. Y para quienes leen mis versiones de los mensajes que yo he traducido, van a encontrar siempre todo esto que yo les hablo ahí en esos mensajes. Porque yo te lo traduzco, no solamente se trata de traducir, se trata de interpretar. Te lo estoy interpretando tal cual William Branham lo dijo. Porque no es traducción, es interpretación. Ese es el tema. ¿Ve? Ese es el tema. Entonces, Dios nos ayude. Pero hay mucha cosa rara. Pero para eso están los ministros, pues, por último. Para chequear la cosa. Y para eso Dios te llamó, pues. Yo tengo problemas en algunas misiones donde hay algunos que se están aferrando al puesto y cuando en realidad ni siquiera saben hablar, Dios santo, ni siquiera leen su Biblia, no están sirviendo para el propósito para el cual se les puso en ese lugar. Y el problema es que la gente a veces no entiende que si el tipo ni siquiera predica, oye, para predicar hay que predicar. Y nunca fue llamado por Dios, ni siquiera fue enviado por Dios. Entonces estamos ante un problema. ¿Ves? Hay misiones que nosotros ayudamos a establecerse y se han convertido en respaldadores de cosas falsas, de cosas raras. Porque, bueno, saben que en la palabra no tienen apoyo y necesitan el apoyo de alguien más para que los respalde. Yo no necesito el apoyo de nadie más, yo tengo la palabra y la palabra me respalda, porque la conozco. Pero los que no tienen ese respaldo de Dios, tienen que buscar respaldarse entre ellos mismos. ¿Ves? Y eso es un problema. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿qué va a decir? Ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ves? ¿Tú crees que alguien que no nació para esto va a querer agua de vida? No. ¿Tú crees que el que tenga sed de Dios va a venir a tomar otro tipo de bebida que no sea el agua de vida? No.
Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos gente allá en el campo que dicen que son ministros y ni siquiera saben si han recibido el Espíritu Santo. Salte corriendo de allí porque esa cosa no sirve. Así mismito. Entonces, todo lo que usted vaya a ver en un desierto siempre tiene espinas. Ya sea una hoja o cualquier cosa, allá en el desierto todo tiene espinas. ¿Y por qué es que se vuelven espinosos los arbustos, la maleza en el desierto? Por la falta de agua. De esa manera es como ellos capturan la poquititita de agua que hay. Lo último que les da aliento. Tú ves que es un tremendo pecador y en esas iglesias de falsa doctrina dicen que tú eres la novia de Cristo y eso como que los anima, ¿sí? Y cuando tú vienes y le dices que lo que él hace no es correcto, te quieren matar, o sea, son punzantes, son espinosos, ¿eh? La falta de agua y donde no hay agua, siempre vamos a ver espinas, ¿ves? Pero donde hay agua, la misma planta se suaviza y produce hojas. Eso que tú conoces como espinas son las hojas bien, tornadas a esa forma. Vendrían a ser lo que son las hojas, ¿ves? Donde hay agua, no hay espinas, ¿ves? Donde hay agua, la planta se suaviza y produce hojas. Y esas hojas le dan la gloria a Dios. Entonces prácticamente es lo mismo que ocurre con la iglesia. Y es por eso que hay tanta pelea. ¿Ve? Entonces uno dice, yo soy de la unidad. El otro dice, yo soy de las asambleas. Y el otro dice, yo soy de esto. Yo soy de esto otro. ¿Así hay o no? Que yo soy del retorno, de los truenos, de este, de aquí, de allá, de los tocacintas, de los muchachos de la cinta. Tonterías. Había uno muy famoso de estos muchachos de la cinta que se la pasaba insultando a todo el mundo que no creyera en las cintas. Literalmente los insultaba. ¿Y hoy día qué pasó con el muchacho de las cintas? Bueno, el muchacho de las cintas ahora se volvió a una secta de estos judío-cristianos. Y entonces ahora están con la novedad de que no se dice Yahvé, que no se dice Dios, se dice Yahvé, o Yahweh, como ellos le dicen. Jesús no es Jesús, Jesús es Yeshua. Miren, señores, porque hay muchos que se están tornando a esta moda. Los escritos más antiguos son en griego y la gran mayoría datan del segundo siglo, y en cuanto a los evangelios hay muchos que se puede decir que están datados hasta del año más próximo de los días de Jesús, es del año 60 después de Cristo. Entonces tenemos del 60 para adelante. Pero en cuanto a esta controversia del nombre de Jesús, por ejemplo,
En el griego más antiguo de manuscritos del año 200 tenemos a Jesus, Jesús. Pero los manuscritos en hebreo se han encontrado apenas en el siglo XIV, o sea, en los 1300, ¿sí? En los 1300. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Bueno, lo que tenemos es que debemos de pegarnos más a lo que es más antiguo. Si en lo más antiguo dice Jesus, que es Jesús, en lo más actual, que es de 1300, 1400, 1500, la cosa como que no funciona, ¿sí? Ahí encontramos a Yeshua. Entonces, puede ser el caso que sea el nombre, pero el tema no está en cómo se menciona, o cómo se anuncia, o cómo se pronuncia. El tema está en que sepamos el nombre de Dios. El nombre de Dios más que solo eso. ¿Qué cosa significa eso? Jehová Salvador. Jesús vino y dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo, pues. ¿Ve? Lo mismo. Entonces, no pierdan tiempo en estas tendencias, en estas cosas modernas. Porque por último, ni siquiera pronunciar el nombre de Dios en hebreo correcto o en arameo correcto, en hebreo correcto, le dio la salvación a todos los que hablaban hebreo correcto y pronunciaban el nombre de Jesús y el nombre de Dios en hebreo correcto. Porque Jesús le dijo a todos ellos, simiente de la serpiente, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ve? Entonces hoy día tenemos lo mismo. Tenemos gente que está batallando y peleando. Yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de aquí, yo soy de allá. Nosotros tenemos este grupo. Los de allá son buitres. ¿Ve? Este es aquello y ese es lo otro. Nosotros creemos en esto. Nosotros creemos en danzar. Nosotros creemos en liberación, en feminismo y cosas por el estilo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que su suministro de agua se está agotando. ¿Ve? Eso es correcto y eso es la verdad. Mientras menos agua tienen, la cosa se pone más horrible. ¿Qué pasó con la iglesia luterana? Ya nombró a su primer obispo transgénero. ¿Qué pasó con la iglesia anglicana? La mayoría de ellos son ateos. Se acabó el agua. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Bueno, nos quedamos ahí. Me fui hasta los 100 minutos. No puede ser. Bueno, Dios nos ayude. ¿Sí? Ya sabes, lee tu Biblia porque nadie te la va a leer. Y si no lees tu Biblia, te va a faltar entendimiento para comprender todas estas cosas. Ya sabes, este programa llega a todo el mundo gracias a cada uno de ustedes, los creyentes, a través de quienes Dios está obrando y a través de quienes Dios está apoyando todo este proyecto. Así que échale ganas y ya sabes, en nuestra página web www.palabrahablada.com puedes acceder a la pestaña de donación y hacer tu contribución, tu diezmo, tu ofrenda, que va a ser usado para este proyecto y para todo lo que tenga que ver con la continuidad del obrar del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en contacto. Ora bastante por mí, que nosotros estamos orando por ti.
Cuídate mucho, cuídate mucho. Dios te bendiga y bueno, pues como siempre, paz y bendiciones.